¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC generalmente se aplica a muchos vehículos o VDI. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, Range Rover, Mercedes-Benz, etc. Un código almacenado P007F significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una discrepancia en las señales de correlación entre los sensores de temperatura del aire de carga. Para los bancos separados del motor, el banco 1 se refiere al banco del motor que contiene el cilindro número 1, como probablemente haya recogido en la descripción del código. Un P007F es aplicable solo a vehículos que están equipados con sistemas de inducción de aire forzado y múltiples fuentes de entrada de aire de admisión. Las fuentes de entrada de aire de admisión incluyen cuerpos del acelerador y los sistemas de inducción de aire forzado están configurados alrededor de turbocompresores y sobrealimentadores. Los sensores CAT generalmente están compuestos de una resistencia térmica en una carcasa de plástico. El sensor de CAT se inserta a través del tubo de entrada de aire, de afuera hacia adentro, con la resistencia suspendida en un pedestal de 2 cables. Se coloca de manera que el aire ambiental que ingresa al tubo de entrada del turbocompresor, después de salir del enfriador, intercooler de carga de aire, pueda fluir a través del. El sensor CAT normalmente está diseñado para enroscarse o atornillarse en el tubo de entrada del turbocompresor sobrealimentador, cerca del refrigerador intermedio. El nivel de resistencia en la resistencia del sensor CAT disminuye a medida que aumenta la temperatura real del aire de carga. Esto hace que el voltaje del circuito se mueva hacia el máximo de referencia. El PCM reconoce estas variaciones en el voltaje del sensor CAT como cambios en la temperatura del aire de carga y reacciona en consecuencia. Los sensores CAT proporcionan datos al PCM para el funcionamiento del solenoide de presión de sobrealimentación y el funcionamiento de la válvula de liberación de presión de sobrealimentación, así como ciertas facetas del suministro de combustible y la calibración de la sincronización del encendido. Si el PCM detecta señales de voltaje de los sensores CAT para los bancos de motores 1 y 2 que reflejan una diferencia que excede los parámetros máximos permitidos, se almacenará un código P007F y se iluminará una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Se pueden requerir múltiples ciclos de manejo con una falla detectada para la iluminación. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? El rendimiento del motor y la eficiencia del combustible sin duda se verán afectados negativamente por las condiciones que contribuyen al almacenamiento de un código P007F. Debe clasificarse como grave. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de motor P007F pueden incluir disminución del rendimiento del motor, más fuerte que el ruido normal de succión o silbido en la aceleración, vacilación ante la aceleración, condición de escape rica o pobre, disminución de la eficiencia del combustible. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código de motor pueden incluir en sensor CAT defectuoso, manguera de entrada de aire desconectada o reventada, cableado o conector del sensor CAT abierto o en corto, elemento de filtro de aire restringido, introducción de los sistemas de inyección de metanol del mercado de accesorios, error de programación PCM o PCM. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P007F? Al diagnosticar los códigos relacionados con el sensor de CAT, probablemente comenzaría asegurándome de que no haya obstrucciones en el flujo de aire a través del intercooler. Si no hay obstrucciones en el refrigerador intermedio y el filtro de aire está relativamente limpio, se debe realizar una inspección visual de todos los cables y conectores del sistema de sensores CAT. Si el vehículo ha sido equipado con un sistema de inyección de metanol del mercado de accesorios, puede ser necesaria la reprogramación de PCM para obtener un rendimiento óptimo. El PCM típicamente continuará almacenando un código hasta que ocurra la reprogramación. Necesitaría un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM y una fuente de información confiable del vehículo. Al intentar diagnosticar un código P007F, continuaría conectando el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperando todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Congelar datos
fotos de cuadro proporciona una instantánea de las circunstancias exactas que ocurrían en el momento del mal funcionamiento que condujo al código almacenado P007F. Escribiría esta información, ya que puede ser útil a medida que profundizo en el proceso de diagnóstico. Ahora, borraría los códigos y probaría el vehículo para ver si se restablece el código. Si el P007F se reinicia de inmediato, use el cable de prueba positivo del DVOM para sondear el pin del circuito de referencia del conector del sensor y el cable de prueba negativo para sondear el pin de tierra. Encienda la llave con el motor apagado KOEO y pruebe el voltaje de referencia, generalmente 5 voltios, y una conexión a tierra en los conectores individuales del sensor CAT. Si se descubren el voltaje de referencia y la tierra apropiados, vuelva a conectar el sensor y sondee el circuito de señal del sensor CAT con el cable de prueba positivo del DVOM. Sonda de tierra conectada a tierra a buen motor conocido. Encienda la llave con el motor en marcha KOER y pruebe el circuito de señal del sensor con el motor en marcha. Puede ser necesario acelerar el motor o incluso conducir el vehículo para realizar una prueba efectiva del circuito de señal del sensor CAT. Es probable que se pueda encontrar una tabla de temperatura a voltaje dentro de la fuente de información del vehículo. Úselo para determinar si el sensor funciona correctamente. Si alguno de los sensores CAT no refleja el grado de voltaje apropiado, de acuerdo con el CAT real, sospeche que está defectuoso. Puede usar un termómetro infrarrojo con un puntero láser para establecer el CAT real. Si el circuito de señal del sensor exhibe el grado correcto de voltaje, use el DVOM para probar el circuito de señal para el sensor en cuestión. En el conector PCM, si hay una señal del sensor en el conector del sensor pero no en el conector PCM, se debe reparar un circuito abierto entre los dos componentes. Puede probar los circuitos individuales del sistema utilizando el DVOM solo después de que el PCM y todos los controladores relacionados se hayan desconectado. Siga las tablas de pines del conector y los diagramas de cableado para probar de manera efectiva la resistencia o continuidad de un circuito individual. Si todos los circuitos del sistema parecen funcionar según lo previsto, puede usar el DVOM y su fuente de información confiable del vehículo. Para probar los sensores CAT individuales, consulte la fuente de información de su vehículo para conocer las especificaciones de prueba de componentes y coloque el DVOM en la configuración de ohmios. Pruebe los sensores mientras están desconectados. Los sensores CAT que no cumplan con las especificaciones del fabricante deben considerarse defectuosos. Sospeche una falla PCM o un error de programación PCM solo si todos los sensores y circuitos CAT están dentro de las especificaciones. Al hacer coincidir el vehículo, los síntomas y los códigos almacenados con los boletines de servicio técnico TSB, puede encontrar ayuda con su diagnóstico.